Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el Speed Chess Championship que se está celebrando en chess.com. Es online y bueno, pues como hemos comentado en los vídeos anteriores, está ocurriendo a días sueltos, ¿no? En cuanto el campeonato del mundo pues tiene día de descanso, en esta ocasión y en el día de hoy se han celebrado, mejor dicho, dos eliminatorias, una de la que ya hemos visto dos partidas entre Dinh Liren y Levon Aronian, y en esta ocasión se enfrenta Nakamura con piezas negras y Anish Giri con piezas blancas. Esta partida corresponde al primer bloque de 5 minutos más un segundo y estamos en la octava ronda. Y bueno, pues es una partida apertura italiana con muchísima maniobra hasta que llega un momento que explota la situación, y de qué manera, una auténtica maravilla. Ya en el tablero por parte de Anish Giri E4, a lo que se responde por parte de Nakamura con E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, apertura italiana, el yugo piano. Tras estos movimientos, la partida continúa con enroque en corto, caballo F6, y tras estas jugadas de 3. Por lo tanto, jugando de alguna manera pues muy tranquila, H6, teniendo cierto control en la casilla de G5, evitando quizás pues que el alfil pueda clavar al caballo de F6. También un caballo tocaría junto con el alfil de casillas blancas en F7, y por parte de Anish Giri juega C3, una jugada típica en la que bueno, pues se puede preparar un B4, D4, con una ruptura central, también tocando al alfil de C5, y como vemos además este peón controla casillas, evitando que el caballo de C6 pueda tener algún movimiento, ¿no? Tras estas jugadas, Nakamura decide enrocarse en corto, B4, el alfil se retira a B6 y tras jugarse a 4 con la idea de cerrar a este alfil a 6, dándole una casilla de escape. Torre E1, activando la torre, se juega D6, H3, al igual que H6, pues de alguna manera, y gracias a que se ha jugado por parte de las negras D6, este alfil ya no tiene recorrido hasta la casilla de G4, y tras estos movimientos, pues de alguna manera, algunos movimientos pues se pueden imitar, ¿no? Todavía quedan piezas por desarrollar, caballo B, D2, caballo E7, y tras jugarse de 4 ruptura central por parte de Anish Giri, la partida continúa con caballo G6. Posteriormente alfil F1, trayendo el alfil de casillas blancas al menos de momento a la defensa, alfil A7, y tras dama C2, desarrollando la dama y también teniendo cierto control sobre la casilla de E4, se juega alfil D7, A5 y posteriormente alfil C6. Tras estos movimientos, alfil B2, fianchetando el alfil, podríamos pensar por parte de las blancas quizás un D5, que quizás, pues como vemos, se cierra la posición en el centro, pero de alguna manera el alfil de casillas negras pues toma cierta fuerza en la posición. Este alfil que está atacado simplemente se retira de 7 y de alguna manera pues tampoco las blancas consiguen mucho, ¿no? Por lo tanto, Anish Giri, manteniendo la tensión en el centro, se juega alfil B2, y tras estas jugadas la partida continúa con dama E7, C4 y alfil D7. Como vemos, mucho ataque o mucho centro y flanco de dama por parte de Anish Giri con sus peones, y Nakamura de alguna manera con este movimiento pues quizás está dando demasiado a Anish Giri, aún no siendo quizás esta jugada es mejor desde luego que alfil D7, y de alguna manera pues rompes en el centro, ¿no? con esta captura. No obstante, se juega, como decimos, alfil D7, y tras d por E5 se recaptura con el peón. También se podría haber recapturado con el caballo. Naka decide hacerlo con el peón, y aquí de alguna manera ya empieza lo bueno. De momento se juega C5, como vemos el alfil de casillas negras queda completamente anulado, y además se ha liberado la casilla de C4 para uno de los caballos. Tras caballo H7 por parte de Nakamura, caballo C4. Con este movimiento hay doble ataque por parte, triple junto con el alfil, triple ataque al peón de E5 y F6, de ahí que el caballo se hubiese retirado para reforzar la estructura ahora de peones sobre las casillas negras. El tema y el problema para Nakamura es que se ha debilitado mucho las casillas blancas.
Esto lo va a intentar aprovechar Anisgiri jugando caballo E3, pues quizás con algún salto con el caballo posteriormente a D5 y F5, y de momento alfil E6 pues cubre dichas casillas. H4 en la posición, dama F7 y tras estas jugadas G3 por parte de Anisgiri. Caballo E7 en la posición, también pues bueno, de alguna manera defendiendo doblemente casillas como D5, F5. Parece que todo está bastante tranquilo. Torre A D1 y aquí se juega torre A D8. Por lo tanto se enfrentan las torres en la columna abierta. Podríamos pensar aquí para las piezas negras quizás en jugar un alfil B3 en la que existe un doble ataque sobre la dama y la torre apoyado por la dama de F7, pero realmente no funcionaría, simplemente retirando la dama C3, y si las negras capturan por ejemplo pues en D1, habría ideas por parte de las blancas con un alfil C4 y algún movimiento más que tampoco quiero adelantar para no estropear el final. Por lo tanto, no es bueno ni mucho menos este alfil B3, aunque hay este doble a dama y a torre. Continúa la partida con torre a D8 y tras estos movimientos torre por D8, torre por torre D8 y torre D1, perdón, y tras dama E8 pues se cambian las segundas torres. Tras todas estas capturas, ahora son las blancas las que juegan alfil C4, el alfil D6 está indefenso, dama D7 para protegerlo, y ahora viene un sacrificio por parte de Anisgiri que desata toda la posición. Hay que pensar además que las negras siguen sin este alfil de A7 que está encerrado pues completamente. Podíamos pensar en algún momento, y desde que esto ha ocurrido, pues hacer algún movimiento como B7 liberador, pero quizás dejaría defender el peón de A6 y esto le podría costar caro también a las piezas negras, que conseguirían las blancas pues un peón pasado, y bueno, pues no es posible, ¿no? O este movimiento además está bien protegido por parte de los peones, la casilla de B6, y el movimiento que hace Anisgiri para abrir la lata es alfil por E5. Tras esta captura, F por E5, caballo por E5 con ataque sobre la dama, y esta al retirarse a C8, pues la partida o el movimiento que le sigue no es menos bonito. Es caballo D5, también caballo F5 podría ser válido, y el tema es que con el caballo en ambas casillas se ataca un doble a rey y dama, y aquí las piezas negras poco pueden hacer. Es increíble. El tema es que si en esta posición pues se juega, por ejemplo, caballo por D5, existiría peón por. Si ataca el alfil, quizás no es bueno que se retire de la diagonal, aunque quizás podría jugar un alfil F5 atacando a la dama, no serviría de mucho. Y si alfil F7 manteniéndose en la diagonal para evitar un jaque a la descubierta, las piezas blancas podrían jugar D6. No obstante, hay ataque sobre el alfil de F7, también con el caballo, alfil por C4 y tras dama por C4 con jaque, pues si rey F8, mate con la dama en F7, y si el rey se retira a H8, mate con el caballo en G6. No funciona capturar en D5 y aquí Nakamura decide retirar el rey a F8. Vamos a ver que tampoco vale, ya que tras este movimiento Anisgiri lo tenía todo pensado y juega el otro caballo y lo trae a F4. Tras esta jugada por parte de Anisgiri, alfil G8, y tras este movimiento decide abandonar el propio Nakamura. Como vemos, había doble ataque por parte del caballo y el alfil en la posición y realmente poco podía hacer. El tema es que si en esta posición o continuando con la partida se juega alfil por G8, realmente el alfil no se puede capturar, aunque es verdad, y como había habido antes un sacrificio previo, pues de momento el material sería el mismo. Vamos a ver por qué no se puede capturar. En caso de hacerlo con el rey, muy rápidamente existiría dama 2, bueno, se podría haber traído la dama B3 o C4, jaque en la posición, y en caso de, bueno, pues venir con el rey a F8, dama F7 antes, como hemos visto antes, habría mate, y si rey H8, cualquiera de los dos caballos da un primer jaque, caballo por, y finalmente, bueno, pues se vuelve a dar el mismo tipo de mate, ¿no?
En caso de no capturar con el rey y capturar con el caballo, el tema es que existe nuevamente un dama c4 por variar, metemos en la misma diagonal a la dama, la idea es dar mate en f7 y aquí tras intentar defenderlo con dama e8, caballo f6 jaque. El rey se queda sin movimientos y bueno, pues se puede entregar la dama en la posición y tras intentar escapar pues no iría muy lejos. Se puede dar un primer jaque en e6, dama d8 y tras capturar una nueva pieza el rey puede escapar de momento por d7. Tras estas jugadas, caballo e5 con un nuevo jaque. Nuevamente el rey prácticamente pues se queda sin casillas, solo tiene esta de e7 y tras un primer jaque, rey de 8 y mate finalmente. Y por último y más bonito todavía, tras este alfil por g8 por parte de las piezas blancas, hemos visto que capturar con el rey no vale, tampoco con el caballo, pero como decíamos, pues las negras contaban con pieza de más debido al sacrificio anterior por parte de Anish Giri. ¿Y qué pasaría si no se captura el alfil y se hace algún movimiento como caballo f6? El tema es que nuevamente dama c4 amenaza mate en f7, dama e8 y ahora la diferencia es que se sacrifica la dama en f7, se da un jaque y tras estos cambios el rey no puede capturar debido al caballo de e5 y además está sin movimientos. A cualquier movimiento que hagan las negras daría igual, existiría caballo e6 dando el mate. Por lo tanto, una auténtica obra de arte en solamente una partida blitz. Vamos a ver qué traemos. Un saludo.